Vete a un motel, mis amigas no te soportan. Exigió mi novia en mi apartamento. Obedecí. Pero antes instalé cámaras. No eran amigas. Era su amante casado. Le di las pruebas a su esposa. Creo que esto es tuyo. La verdadera fiesta empezó cuando llegó a buscar a su marido. Oye, hoy vienen las chicas. Ni siquiera me miró cuando lo dijo. Estaba scrolleando su celular recargada en la barra mientras yo guardaba las compras del súper. Vete a un motel o algo. Mis amigas no te soportan. Me quedé con una bolsa de jitomates en la mano. ¿Perdón? Lo que escuchaste. Les incomodas. Vete como a las 8 y no vuelvas hasta mañana. Es mi departamento. Yo pago la renta. Por fin levantó la vista. Me miró como se mira a un niño que no entiende algo obvio. Y, no seas dramático. Es una noche. Volvió al celular. ¿O también me vas a controlar eso? 4 años juntos. La metí a vivir conmigo cuando perdió su empleo. Pagué $1,200 de sus deudas porque, es temporal, amor, te juro que te lo devuelvo. Y yo le creí. Como creí todo lo demás. Dije que sí. Porque siempre decía que sí. Me quedé parado en la cocina con las llaves en la mano. Pensando si tal vez tenía razón. Tal vez si era dramático. Tal vez sus amigas me veían raro y yo no me daba cuenta. Tal vez el problema era yo. 4 años juntos y cada vez que tenía un presentimiento. Ella me convencía de que estaba loco. Amor, estás paranoico. Amor, me ofende que no confíes. Hasta que empecé a creerle más a ella que a mí mismo. Pero eso no fue lo que me rompió. Lo que me rompió pasó 1 hora antes, en el estacionamiento del súper. Íbamos cargando las bolsas hacia el coche cuando apareció Mariana. Una de sus amigas cercanas. De las que supuestamente venían cada viernes a estas reuniones que yo pagaba con mi despensa, mi luz, mi gas. Mariana. Mi novia la saludó con un abrazo. ¡Qué coincidencia! Sí. Se me acabó todo. Mariana me miró. Hola, ¿cómo estás? Bien. Acomodé las bolsas. Casual. Oye, ¿a qué hora llegan hoy las chicas? Silencio. Mariana me miró como si le hubiera hablado en otro idioma. 3 segundos de confusión genuina antes de que mi novia le clavara los ojos desde atrás. La reunión de hoy, Mariana. ¿Ya se te olvidó? Mariana parpadeó. Ah. Sí, sí. Se me fue. Esa confusión no era la de alguien que olvidó un plan. Era la de alguien que nunca supo que existía. No dije nada. Cargué las bolsas. Me subí al coche. Sonreí cuando tenía que sonreír. Y me tragué la espina entera. A las 8 en punto salí con una mochila. Ella me despidió desde la puerta. Te amo. Yo también. El motel olía a cloro y humedad. $10 la noche. Me senté en la cama y abrí el teléfono sin saber bien qué buscaba. Casi no abro las cámaras. Casi borro la app. Casi me convenzo de que soy el tóxico por vigilar. Casi. 2 semanas antes nos habían robado. Entraron sin forzar nada, como si tuvieran el código. Se llevaron pocas cosas, pero entre ellas el reloj de mi abuelo. El único objeto que me dejó cuando murió. La policía no hizo nada. Así que puse 3 cámaras, sala, cocina y pasillo. Con sensor de movimiento. Todo guardado en la nube. Las había olvidado por completo hasta esa noche. Abrí la transmisión en vivo. 9:02 de la tarde. Un hombre marcó el código de mi puerta. No tocó timbre. No esperó. Entró directo a mi cocina y abrió mi refrigerador con la confianza de alguien que lleva meses haciéndolo. Mi novia salió de la habitación. Lo besó. Ahí. En mi cocina. En mi barra. El teléfono casi se me cae. Sentí el pecho vacío. Como cuando te sacan el aire de un golpe y no puedes jalar nada de vuelta. Él la levantó sobre la barra. Después los dos desaparecieron hacia el cuarto. No pude verle la cara. Pero cuando se quitó la camisa, vi su espalda. Un tatuaje grande, detallado, que le cubría media espalda. Me quedé en ese cuarto de motel viendo la grabación en loop. No sé cuánto tiempo. El mismo hombre entrando. El mismo código. El mismo beso. La misma espalda. Y algo en ese tatuaje me resultaba familiar. Como si lo hubiera visto antes. Pero no lograba ubicar dónde. Eso era lo peor. No la infidelidad. No el beso. No la barra. Era que ese hombre no era un extraño. Volví a la mañana siguiente. El departamento estaba impecable. Ni un plato sucio, ni una copa de vino. Mi novia estaba en la cocina preparándose un café como si nada. Las chicas limpiaron antes de irse, me dijo sin que le preguntara. Ni siquiera volteó a verme.
No respondí. Me serví un vaso de agua y la miré tomar su café. Esa tarde me mandó un mensaje a la ferretería. Amor. ¿Qué quieres de cenar? Hago lo que tú quieras. Llegué a las 9. Había preparado enchiladas. Mis favoritas. Me recibió con un beso largo. Te extrañé. Me acarició la cara. Perdón por lo de ayer. A veces soy muy intensa. Me abrazó. Y yo la dejé. Porque una parte de mí quería creer que lo que vi en esas cámaras tenía explicación. Que el tatuaje era coincidencia. Que tal vez estaba exagerando. Tal vez sí era el paranoico que ella decía. Cenamos juntos. Se rió de mis chistes. Me agarró la mano sobre la mesa. Y en un momento se recargó en mi hombro y me dijo bajito. Eres lo mejor que me ha pasado. Casi le digo todo ahí. Casi le pregunto quién es. Casi le pido que me explique. Pero me tragué las palabras con el último bocado de enchilada y le dije que estaba cansado. Vente a dormir, me dijo. Te hago cariñitos. Me acosté junto a ella. Su respiración tranquila contra mi espalda. Y yo con los ojos abiertos viendo el techo, repasando cada frame de esa grabación. Al día siguiente, cuando se metió a bañar, fui al closet y saqué un reloj con cámara integrada que me regalaron en un cumpleaños y nunca usé. Lo conecté a mi drive en silencio. Lo puse en la repisa de la habitación, apuntando directo a la cama. En el fondo del closet. Al mover cosas, le pegué a una caja vieja. La caja del abuelo. Esquinas aplastadas. La había guardado cuando murió y nunca la volví a abrir. La empujé de vuelta. No tenía cabeza para eso. Ese fin de semana hubo comida familiar en casa de mi tía. Cumpleaños de mi prima Sandra. 5 meses de embarazo, radiante, acariciándose la panza mientras su esposo Gonzalo servía las bebidas como el yerno perfecto. Primo, qué gusto. Gonzalo me recibió con un abrazo fuerte. Cálido. Como si fuéramos hermanos. Me agarró la muñeca un segundo. Bonito reloj. Del abuelo. Lo miró más tiempo del necesario antes de soltarme. Mi madre no tardó. Ay, mijo. Te ves cansado. Siempre con eso de la ferretería. Se volteó hacia Gonzalo. Tú sí sabes cuidarte. Siempre tan arreglado. Así era siempre. Yo era el cerrado, el terco, el que trabaja como burro sin resultados. Gonzalo era el profesional, el equilibrado, el hijo que mi madre hubiera querido tener. A mitad de la comida alguien sacó el álbum de fotos del viaje a Cancún. Pasaron de mano en mano entre risas. Y entre las fotos pasó una donde Gonzalo estaba de espaldas, saliendo de la alberca. La vi medio segundo antes de que mi tía la tomara. Medio segundo. Pero algo se me quedó grabado sin saber por qué. En el coche de regreso no pude sacármelo de la cabeza. La foto. La espalda. Algo que no cuadraba. Llegué al departamento. Mi novia dormía. Me encerré en el baño. Abrí Instagram. Busqué fotos viejas de Cancún. Encontré una donde Gonzalo estaba de espaldas. La amplié. Abrí la grabación de las cámaras al lado. Mismo tamaño. Mismo lugar. Mismo diseño. Me senté en el piso del baño. Las manos me temblaban. Gonzalo. El esposo de mi prima embarazada. El que hace 3 horas me abrazó y me dijo, cuídala. Primo. Sentí náusea. No rabia. No furia. Ganas de vomitar. Porque hace 3 días ese hombre me abrazó en la comida familiar y yo lo sentí real. Sentí que me quería. Y ahora estaba en el piso del baño con la prueba de que todo era mentira. Necesitaba a alguien de mi lado. Alguien de confianza. Esa semana busqué a Sandra, mi prima, la esposa de Gonzalo, la única persona en esa familia que alguna vez me había tratado como igual. Prima, necesito contarte algo. Es grave. Nos vimos en un café. Le conté todo desde el principio. Las noches de chicas. Las cámaras. El hombre que entra con código cada viernes. ¿Cómo? Sandra abrió los ojos. ¿En tu departamento? ¿Cada viernes? Cada viernes. Tengo video. Le mostré la grabación en el teléfono. La cocina. El beso. El hombre quitándose la camisa. Sandra miró la pantalla. 3 segundos. Vi cómo tragó saliva. Se llevó la mano a la panza. Hijo de puta, murmuró. ¿Y no le viste la cara? No. Solo la espalda. ¿Y no tienes idea de quién puede ser? No estoy seguro todavía. Pero lo voy a averiguar. Sandra se limpió los ojos. Me tomó de las manos. Primo, esto me duele como si me lo hicieran a mí. No te voy a dejar solo con esto. Lo que necesites, estoy aquí. Me abrazó fuerte. Sentí su panza contra mí.
Su bebé de 5 meses entre los dos. Si yo descubriera que Gonzalo me hace algo así, se le quebró la voz. No sé qué haría, pero tú no estás solo. Eso te lo prometo. Salí de ese café sintiéndome más liviano que en semanas. Alguien me creía. Alguien estaba de mi lado. Sandra empezó a escribirme casi todos los días. ¿Cómo estás, primo? ¿Dormiste bien? Si necesitas hablar, llámame a la hora que sea. Un martes me mandó un audio de 3 minutos contándome que ella también pasó por una etapa difícil con Gonzalo al principio del matrimonio, que él era muy celoso y que ella tuvo que poner límites. Pero ahora todo está bien, me dijo. Lo importante es no dejarse caer. Sentí que por primera vez alguien en mi familia me veía. Sandra me preguntó si había hablado con alguien más. Si mi mamá sabía dónde guardaba las grabaciones. Todo sonaba a preocupación genuina. El siguiente viernes hice lo mismo. Motel. Cámaras. Esperar. 9:12 de la noche. La sala vacía. Mi novia caminaba de un lado a otro arreglando cojines, prendiendo velas. Se sentó. Cruzó las piernas. Revisó el teléfono. 9:03 de la tarde. Se levantó. Fue a la ventana. Se asomó. Volvió al sillón. 9:30 p.m. Mandó un mensaje. Se quedó mirando la pantalla esperando respuesta. Nadie respondió. 9:45 p.m. Se sirvió una copa de vino sola. Bebió parada en la cocina viendo la puerta. 10:12 de la noche. Nada. Se levantó despacio. Apagó las velas una por una. Se metió al cuarto sola. Nadie llegó. Me quedé sentado en la cama del motel viendo la pantalla vacía. ¿Sabe que lo vigilo? ¿Cambió el patrón? ¿Alguien le avisó? Le escribí a Sandra. No vino nadie. Qué raro. Tal vez se asustó. O cambió de día. No te desesperes, primo. Vamos a atraparlo. El lunes mi novia me recibió con una sonrisa. Amor, necesito pedirte un favor. No te enojes. Voz dulce. Ojos grandes. ¿Me prestas tu tarjeta para una emergencia? Es que me cobraron de más en el teléfono y no me alcanza. Le di la tarjeta. Porque siempre le daba todo. El miércoles. El reloj cámara me dio el primer golpe real. 3:14 de la tarde. Mi novia acostada en mi cama hablando por teléfono. Yo estaba en la ferretería. Ya sé, mi amor, pero ten paciencia. Pausa. No te preocupes. Es tan predecible. Si digo que son mis amigas, me cree todo. Rebobiné. Lo escuché otra vez. Es tan predecible. 4 años juntos. Las enchiladas. Te extrañé. Eres lo mejor que me ha pasado. Todo para mantenerme tranquilo. Todo para que siguiera pagando la renta, llenando el refri, y saliendo obediente cada viernes a un motel de $10. Guardé la grabación. Me quedé sentado en la ferretería hasta que se hizo de noche. Esa noche llegué al departamento. Mi novia estaba viendo la tele en el sillón. Me vio entrar y palmeó el cojín junto a ella. Ven. Siéntate conmigo. Me senté. Ella se recargó en mi hombro. Me agarró la mano. ¿Estás bien? Te noto raro últimamente. Cansado. Mucho trabajo. Trabajas demasiado. Me besó la mejilla. Yo sé que no te lo digo seguido. Pero, te admiro. De verdad. Lo que hiciste con la ferretería del abuelo, solo. No cualquiera. Me admiraba. La misma mujer que hace 6 horas dijo, es tan predecible. Ahora me admiraba recargada en mi hombro. 3 días después, el reloj cámara capturó otra llamada. Jueves. 4 de la tarde. ¿Y lo del negocio? Escuchó. Sí, ya casi. Solo falta que la tía firme y después la madre. Pausa. No, él no sospecha nada. Está ocupado trabajando como burro en esa ferretería mientras armamos todo por otro lado. No era solo infidelidad. Había un plan. Para mi ferretería. La que levanté solo. La que mi abuelo me dijo que cuidara. Alguien estaba convenciendo a mi tía de firmar algo. Y, la madre, era la siguiente. Gonzalo en mi cama. Gonzalo queriendo ayudar con el negocio. Y mi novia hablando con alguien sobre cómo quitármelo. Le escribí a Sandra esa noche. Le conté lo de la grabación que mi novia habló de un plan para la ferretería, que mencionó a mi tía. Sandra me llamó al minuto. Primo. Esto es más grave de lo que pensamos. Su voz temblaba. Esto no es solo una infidelidad. Te están queriendo robar. Lo sé. Necesitamos actuar ya. ¿Cuándo es el próximo viernes que ella te saque del departamento? Esta semana.
Vamos juntos. Lo atrapamos. Y esta vez no se nos escapa. Colgué sintiéndome menos solo. Sandra estaba conmigo. Sandra me creía. Sandra iba a ayudarme a terminar con esto. El plan era simple. El viernes, en lugar de irme al motel, iba a volver al departamento con Sandra. Entraríamos juntos. Y cuando el hombre estuviera adentro con mi novia, Sandra sería mi testigo. Mi familia no podría decir que estoy loco, que soy paranoico, que me lo inventé porque Sandra lo habría visto. Sandra me ayudó con la coartada. Dile a tu novia que tienes una cena con un cliente de la ferretería. Que vas a pasar por mí porque Gonzalo trabaja tarde y no quiero quedarme sola con la panza. Perfecto. Limpio. Creíble. El viernes salí del departamento a las 8. Mi novia me despidió con un beso largo. Suerte con la cena. Amor. Ojalá cierre ese cliente. Gracias. Me miró desde la puerta. Oye, te ves guapo con esa camisa. Sonreí. Porque tenía que sonreír. A las 9 recogí a Sandra en la esquina de su casa. Se subió al coche con una chamarra grande y los ojos decididos. ¿Lista? Le pregunté. Lista. Vamos a atrapar a ese desgraciado. Manejé seguro. Por primera vez en semanas sentía que tenía el control. Tenía las grabaciones. Tenía una testigo. Tenía un plan. Sandra iba callada pero firme. En un alto me volteó a ver. Primo, pase lo que pase ahí adentro, yo estoy contigo. Oka. Oka. Llegamos a mi edificio a las 9:40. Estacioné. Apagué el motor. Quise revisar las cámaras pero la app tardaba en cargar. No importa. Íbamos a verlo en persona. Subimos las escaleras. Sandra iba detrás de mí. Llegamos a la puerta. Marqué el código. Abrí. Sorpresa. Globos. Guirnaldas rosas y blancas. Un pastel de 3 pisos en la mesa. Música suave. Y ahí, en medio de mi sala, estaban todos. Gonzalo con una copa en la mano. Mi tía aplaudiendo. Mi madre con un plato de bocadillos. Mi novia corriendo hacia la puerta con los brazos abiertos. Amigos. Primos. Vecinos. Sandra. Mi tía empujó a todos para abrazar a su hija. Baby shower, mija. Sorpresa. Sandra se llevó las manos a la boca. Los ojos se le llenaron de lágrimas. ¿Esto es para mí? Abrazó a su mamá. Abrazó a Gonzalo. No puedo creerlo. Mi novia me abrazó. Amor. Sandra no sabía nada. Gonzalo y yo lo planeamos todo. ¿Qué te pareció? Me quedé congelado en la puerta. Con la mochila colgada del hombro. Con el teléfono listo para grabar en el bolsillo. Gonzalo se acercó desde el fondo. Copa en mano. Sonrisa amplia. Me dio un abrazo. Primo, qué bueno que trajiste a Sandra. Era la única que faltaba. Mi tía me jaló del brazo. Ven, una foto con Sandra y el pastel. Me puso entre Sandra y Gonzalo. Sandra con la panza. Gonzalo con el brazo sobre mi hombro. Yo con la mochila todavía colgada. Sonríe. Flash. Gonzalo me apretó el hombro mientras mi tía revisaba la foto. Salió perfecta. Me pasaron un plato. Sonreí. Me pasaron una copa. Brindé. Gonzalo dio un discurso sobre lo importante que es la familia. Mi novia servía bebidas en mi cocina como la anfitriona perfecta. Mi madre aplaudía. Y yo estaba ahí, comiendo pastel, brindando por el bebé, sabiendo que había venido a atrapar a un hombre y terminé posando para la foto en mi propia trampa. Sandra se puso de pie en medio de la sala. Pidió silencio. Quiero agradecer a todos, pero especialmente a mi primo. Me señaló. Él fue quien me trajo esta noche. Sin él no estaría aquí. Es el mejor primo que alguien puede tener. Todos aplaudieron. Mi madre me miró con orgullo por primera vez en meses. Se me acercó después. Voz suave. Mano en mi brazo. Primo, qué increíble todo esto. Gonzalo es un amor. Bajó la voz. Y oye, sobre lo otro. Hoy no pasó nada, ¿verdad? El departamento estaba lleno de gente toda la noche. Tal vez tu novia de verdad terminó con ese tipo. A lo mejor se asustó y ya no vuelve. Me estaba diciendo que dejara de investigar. Con cara de cariño. Con voz de prima preocupada. La fiesta terminó pasada la medianoche. Mi novia se fue con unas amigas. Los últimos invitados salían en bola. Me fui al coche solo. Iba a arrancar cuando vi que dejé la mochila en el cuarto. Volví. La puerta del departamento estaba entreabierta, alguien no la cerró al salir. Entré. El departamento estaba casi vacío. Desde el pasillo escuché voces en la cocina. Sandra y Gonzalo.
Solos. Recogiendo vasos. Me detuve. La voz de Sandra. Llegó listo para guerra y se encontró con globos. Gonzalo se rió. Tiene que calmarse con lo de las cámaras, dijo Sandra. Le dije que seguro el tipo ya no vuelve. Silencio de platos moviéndose. Después Gonzalo, más bajo. ¿Y lo de la firma? Mi mamá la semana que entra. Después la suegra. ¿Y si él jode? Gonzalo. Sandra se rió. Bajito. ¿Quién le va a creer? Lleva meses con fama de celoso e inseguro. Su propia novia se encargó de eso. No necesité escuchar más. Retrocedí por el pasillo. Agarré la mochila del cuarto sin hacer ruido. Salí por la puerta sin que me vieran. Ya en el coche, con las manos en el volante, me di cuenta de que no tenía a nadie. Sandra se aseguró de eso. Gonzalo vino al día siguiente a recoger unas cosas que Sandra olvidó en la fiesta. Mi novia se metió al baño. Gonzalo se quedó conmigo en la cocina. Sé lo que intentaste anoche, primo. Voz baja. Ya no sonreía. ¿De verdad creíste que podías atraparme? No respondí. Tu novia me contó algo interesante. Se acercó un paso. Dice que a veces te despiertas a las 3 de la mañana y no puedes volver a dormir. Que te da miedo terminar solo. Que un día le dijiste llorando que sentías que nadie en tu familia te quería de verdad. Cada palabra era algo que le dije a ella en la cama. De madrugada. Creyendo que estaba a salvo. Ella me cuenta todo, primo. Cada miedo. Cada secreto. Me palmeó el hombro. Así que piénsalo bien antes de hacer otra estupidez. Se fue silbando. Esa noche mi novia llegó tarde. Se metió a bañar directo. Cuando salió me sonrió como siempre. ¿Estás bien, amor? Sí. Se acostó a mi lado. Me abrazó por la espalda. Y en la oscuridad, mientras su respiración se hacía lenta, murmuró algo que no creo que haya querido decir en voz alta. Ya falta poco. Me quedé quieto. Ella se quedó dormida. Esperé media hora. Me levanté sin hacer ruido. Agarré su teléfono del buró, no tenía contraseña nueva, confiada de que yo no me atrevería. Abrí sus mensajes con Gonzalo. ¿Cuándo le vas a decir a Sandra? Pronto. Cuando todo esté listo con la ferretería. Gonzalo, ya no quiero esconderme. Estoy cansada. Paciencia. Cuando el negocio esté a mi nombre, me divorcio y empezamos de cero. Tú y yo. ¿Me lo prometes? Te lo prometo. Solo necesito que él siga tranquilo unas semanas más. Meses de mensajes. Ella preguntando cuándo. Él diciendo pronto. Los dos hablando de una vida juntos. De irse. De empezar de cero. Mi novia no era una conspiradora. Era una mujer que creyó que un hombre casado iba a dejar a su esposa embarazada por ella. Y apostó 4 años de mi vida en esa promesa. Cerré el teléfono. Lo dejé donde estaba. Volví a la cama. Lo que vino después fue pieza por pieza. La primera semana. Gonzalo llevó a mi tía con un abogado. Es para proteger el patrimonio de la familia, suegra. Con el negocio creciendo así, necesitamos formalizar. Sandra estuvo ahí, acariciándose la panza. Es lo mejor para todos, mamá. Para el bebé. Para el futuro. Mi tía firmó. Cedió su parte de la herencia a una sociedad que Gonzalo administraba. La segunda semana, Gonzalo fue por mi madre. La visitó solo. Le llevó comida. Se sentó con ella 2 horas. Le habló del nieto que venía. De lo orgulloso que estaría el abuelo. De cómo profesionalizar el negocio era honrar su memoria. Mi madre firmó sin llamarme. Sin preguntarme. Sin dudar. Cuando me enteré fui a su casa. ¿Firmaste? ¿Sin decirme nada? Mijo, no seas dramático. Gonzalo solo quiere ayudar. Es familia. Yo soy tu familia. Yo levanté esa ferretería. Yo trabajé 14 horas diarias mientras todos me decían que no valía la pena. Me miró con la misma cara de siempre. La cara de, ya vas a empezar. Siempre igual. Por eso nadie te aguanta. Salí de su casa sin poder hablar. Un proveedor me llamó confundido. Oye. Gonzalo me marcó. Dice que ahora los pedidos van con él. ¿Es cierto? Al día siguiente la puerta de mi oficina tenía chapa nueva. Mi novia cambió las contraseñas de la cuenta bancaria. Hubo un problema con el banco, amor. Gonzalo llegó un jueves con un folder. Se sentó en la silla del abuelo. La misma silla de madera donde mi abuelo me sentaba de niño. Primo, tenemos que hablar. Tú puedes seguir trabajando aquí. Somos familia. Pero las decisiones ahora pasan por junta directiva. Esta ferretería la levanté yo.
Y tu madre y tu tía son las herederas legales. Cerró el folder. Vas a pelear contra tu propia madre. Mi abuelo nunca dejó papeles formales. Yo trabajé 14 horas diarias durante años. Levanté un negocio de nada. Pero en papel no era mío. Gonzalo me ofreció un puesto. Encargado de almacén. En mi propia ferretería. Con el sueldo que él decidiera. Te lo agradecemos, me dijo. Ahora somos todos. Los empleados dejaron de mirarme a los ojos. Los proveedores que conozco desde hace 6 años ya no me devolvían las llamadas. Me cambiaron la cerradura de mi propia oficina. Un lunes llegué temprano. Antes que nadie. La puerta de mi oficina estaba abierta. La luz encendida. Adentro, sentado en la silla del abuelo, estaba Gonzalo. De traje. Con un café. Revisando facturas que yo había creado. Un proveedor que conozco desde hace años estaba sentado enfrente. Me vio llegar. Bajó la mirada. Gonzalo levantó la vista. Primo. Buenos días. ¿Quieres un café? Me ofreció café en mi ferretería. Sentado en la silla de mi abuelo. Con mi proveedor enfrente. Como si yo fuera la visita. Me di vuelta y me fui. Esa semana mi novia sacó la maleta. Las cosas están muy tensas. No me siento cómoda. Es mi departamento. El contrato está a nombre de los dos. Vete a un motel o algo. La misma frase. La misma voz. Pero la primera vez todavía tenía un departamento, un negocio, una vida. Salí con la maleta. El motel olía igual. Cloro. Humedad. $10. Me senté en la cama. Sin ferretería. Sin departamento. Sin familia. Con mis secretos en manos de Gonzalo. Saqué el teléfono. Abrí la carpeta de grabaciones. Puse el dedo sobre eliminar todo. 1 minuto mirando la pantalla. Tal vez 2. Levanté la vista. Al otro lado de la calle, a través de la ventana mugrienta, un señor viejo estaba cerrando una ferretería pequeña. Apagaba las luces una por una. Barría la entrada solo. Sin prisa. Quité el dedo de la pantalla. Abrí la laptop. Organicé cada grabación. Las respaldé en 3 lugares diferentes nuevos, que Sandra no conocía. Busqué, abogado fraude herencia. Y entre las cosas que me llevé de la ferretería antes de que me sacaran la caja del abuelo encontré un papel doblado. Amarillento. Letra del abuelo. Decía mi nombre. Decía, ferretería. Decía, para ti. Lo guardé sin decir nada. Le mostré todo al abogado. Las grabaciones. Los documentos. Las firmas. El papel del abuelo. Las firmas se obtuvieron bajo engaño. Hay caso. Y ese documento cambia todo. Al día siguiente vi la publicación de Gonzalo en Facebook. Gran noticia para la familia. Se viene algo grande. Reinauguración de la ferretería. Nuevo nombre. Nuevo logo. Evento público. Familia. Proveedores, clientes. No me invitaron. No me querían ahí. Exactamente por eso iba a ir. La ferretería no parecía la ferretería. Nuevo letrero. Nuevo logo. Colores que mi abuelo nunca hubiera elegido. Mesas con manteles blancos en la banqueta. Bocinas. Bocadillos. Un arco de globos en la entrada. Y en el centro, una pantalla grande montada sobre un tripié. Había gente por todos lados. Proveedores que yo conocía de años. Clientes del barrio. Vecinos. Mi tía con su mejor vestido. Mi madre al fondo, incómoda, con un vaso que no había tocado. Y ahí estaba Gonzalo. Traje azul. Zapatos boleados. Sonrisa de comercial. Sandra a su lado con el bebé en brazos. Mi novia un paso atrás, mirando todo con ojos de quien espera cobrar. Y en la muñeca de Gonzalo, brillando bajo las luces del evento, el reloj de mi abuelo. Entré por un costado. Sin invitación. Me mezclé entre los proveedores del fondo. Gorra. Chamarra. Cabeza baja. Gonzalo se subió a la tarima. Tomó el micrófono. Buenas noches a todos. Gracias por acompañarnos en este día tan especial. Este negocio es el legado de una familia. De un hombre que empezó con un local pequeño y un sueño grande. Don Manuel estaría orgulloso de ver lo que hemos construido. El nombre de mi abuelo en su boca. Quiero agradecer a mi esposa Sandra, el amor de mi vida. Sandra sonrió con el bebé. A mi suegra, que confió en nosotros. Mi tía asintió. A la madre de mi primo, que siempre vio el potencial de este negocio. Mi madre no levantó la vista. Y a mi primo, que empezó todo esto. Sin su trabajo inicial, no estaríamos aquí. Trabajo inicial. Aplausos. Gonzalo levantó su copa con la mano que llevaba el reloj de mi abuelo.
Y entonces Sandra se puso de pie. ¿Puedo decir unas palabras? Amor. Gonzalo sonrió. Le pasó el micrófono. Orgulloso. Sin sospechar nada. Sandra subió a la tarima con el bebé en brazos. Lo meció un segundo. Miró a la gente. Gracias a todos por venir. Esto es un momento muy importante para esta familia. Pausa. Más importante de lo que algunos creen. Gonzalo frunció el ceño. Hace unos meses descubrí algo que me rompió la vida. Sandra miró a Gonzalo directamente. Mi esposo me engaña. El murmullo empezó como un zumbido. Mi tía se levantó de su silla. Gonzalo dio un paso hacia Sandra. Sandra, mi amor, no es el lugar para. ¿No es el lugar? Tú elegiste el lugar. Tú invitaste a la gente. Tú montaste la pantalla. Se sacó un USB del bolsillo. Lo conectó a la pantalla de Gonzalo. Fotos. Mensajes. Capturas de pantalla. Gonzalo y mi novia en un hotel. Gonzalo entrando al departamento. Selfies juntos en mi cama. La gente miraba la pantalla en silencio. Mi tía se tapó la boca. Mi madre cerró los ojos. 3 años casada con este hombre. 3 años de mentiras. Gonzalo estaba blanco, pero no se derrumbó. Sandra, esto es un malentendido. Esas fotos están fuera de contexto. ¿Fuera de contexto? Sandra sacó un folder. Aquí está la demanda de divorcio. Firmada. Infidelidad comprobada. Custodia completa y la mitad de todo lo que está a tu nombre. Miró la ferretería. Incluyendo esto. No era un arranque. Era una ejecución planificada. Sandra eligió este evento para cortarle la cabeza frente a todos. Y lo más triste es que fue mi propio primo quien descubrió todo. Él vino a mí con las pruebas. Confiando en mí. Pausa. Voz quebrada. Y yo no tuve el valor de decirle que ya sabía. Sentí eso como un golpe. Hasta ahí seguía actuando. La víctima valiente que confiesa su debilidad. El público se la estaba comprando. Gonzalo cambió de cara. Del shock pasó al cálculo. Buscó al eslabón más débil. Mi novia estaba al borde del evento. Medio escondida. Tratando de desaparecer. ¿Quieren saber la verdad? Gonzalo agarró el micrófono. Ella me buscó. Señaló a mi novia. Una mujer desesperada que su novio no la valoraba. Yo cometí un error. Pero ella fue la que inició todo. Mi novia lo miró desde el fondo. Meses de. ¿Cuándo le vas a decir a Sandra? Pronto. ¿Me lo prometes? Te lo prometo. Todo acababa de convertirse en una mujer desesperada. Caminó hacia la tarima. Lento. Los invitados se abrieron. ¿Desesperada? Voz plana. Rota. Peligrosa. Tienes el código de ese departamento desde hace 8 meses. Vas cada viernes. Te bañas ahí después. Usas la toalla azul que está colgada en el baño. Miró a Sandra. Huélela si quieres. Tiene la colonia que tú le regalaste en su cumpleaños. Me prometiste que ibas a dejar a tu esposa. Sacó su teléfono. Paciencia. Cuando el negocio esté a mi nombre, me divorcio y empezamos de cero. Tú y yo. Leyó directo de la pantalla. Eso me lo escribiste hace 3 semanas. Tengo 147 mensajes donde me prometes lo mismo. 147. ¿Tu cicatriz en la cadera izquierda? ¿La que te hiciste a los 15 cayéndote de la bicicleta? Silencio nuclear. Y Gonzalo, acorralado entre su esposa y su amante. Hizo lo único que sabe hacer cuando pierde. ¿Y qué si es verdad? Gritó. Sin máscara. Sandra, sin mí no tienes nada. Yo moví el negocio. Yo convencí a la tía. Yo hice las firmas. Por eso firmé el divorcio. Dijo Sandra. Fría. Y todo va a quedar a mi nombre. ¿A tu nombre? El negocio está en la sociedad. Y la sociedad la administro yo. Las firmas que obtuviste con engaño. Eso también lo documenté. El bebé lloraba. Mi tía paralizada. Mi madre con los ojos cerrados. Los proveedores mirando el piso. 3 personas peleando por algo que no era de ninguna. Salí de entre la gente. Caminé hacia la tarima despacio. Las conversaciones se apagaron a mi paso. Sandra me vio primero. Después Gonzalo. Después mi novia. Los 3 se quedaron callados. Aplaudí. Lento. 3 palmadas que sonaron como golpes. ¡Qué buen show! Subí a la tarima. Tomé el micrófono. Llevo 30 minutos aquí escuchando. Y quiero agradecerles a los 3 por ahorrarse el trabajo. Miré a Sandra. Prima. Qué buena jugada. Pero dijiste algo interesante. Que tu primo te trajo las pruebas sin saber lo que te estaba dando. Sandra me miró. Calculando.
Cuando te mostré el video la espalda, el tatuaje de tu esposo me dijiste que no lo reconocías. Mi tía volteó a ver a Sandra. Me dijiste, cuenta conmigo. Me escribiste todos los días. Me abrazaste diciéndome que no estaba solo. Sandra abrió la boca. La cerró. Y mientras tanto le avisabas a Gonzalo cuando yo vigilaba. Por eso el viernes que yo estaba en el motel con las cámaras, nadie llegó. Mija. Mi tía la miró. ¿Eso es cierto? Sandra no respondió. Y la noche del baby shower, la fiesta que organizaste el mismo viernes que yo iba a atrapar a Gonzalo, ¿por qué yo te dije la fecha? ¿Te acuerdas que me dijiste después? Tal vez ya no vuelve. A lo mejor se asustó. Mi tía se sentó. Se llevó las manos a la cara. Y esa misma noche te escuché en mi cocina hablando con Gonzalo. Dijiste que tu mamá iba a firmar. Que después la mía. Y que nadie me iba a creer. Gonzalo intentó hablar. Primo. Esto es. Cállate. No grité. No necesitaba. Todavía no termino contigo. Gonzalo cerró la boca. Cuídala, primo. Las mujeres buenas no abundan. ¿Te acuerdas? Me lo dijiste mientras te cogías a mi novia cada viernes en mi cama. Silencio. Te lo agradecemos. Ahora somos todos. Eso me dijiste cuando me quitaste la ferretería. Mi ferretería. Miré a mi madre. Y la misma ferretería que no valía la pena de pronto valía lo suficiente para que todos firmaran a mis espaldas. Mi madre bajó la mirada. Primo, buenos días. ¿Quieres un café? Sentado en la silla de mi abuelo. Con mis proveedores enfrente. Como si yo fuera la visita. Me volteé hacia mi novia. Es tan predecible. Si digo que son mis amigas, me cree todo. Le tembló la boca. Me hiciste enchiladas el mismo día que dijiste eso. Me acariciaste la cara. Me dijiste, te admiro. 6 horas después. No respondió. 4 años. Mi techo. Mi comida. $1,200 de tus deudas. Y cada secreto que te conté de madrugada se lo pasaste a él para que me amenazara con mis propios miedos. Silencio total. ¿Pero saben qué es lo que más me duele? Que ninguno tuvo los huevos de hacer esto de frente. Todo fue sonrisas. Somos familia. Te amo. No estás solo. Mientras me desarmaban pieza por pieza, saqué el folder del abogado. Ahora que ya todos se quitaron las máscaras, me toca. Sandra se adelantó un paso. Primo, lo que sea que tengas no cambia que. ¿Qué? Sandra. La corté. ¿Que tú ya ganaste? ¿Que el divorcio te da la ferretería? Sandra se quedó callada. Ustedes llevan meses peleando por esto. Sandra quiere quedárselo en el divorcio. Gonzalo cree que lo controla con la sociedad. Los dos convencieron a mi tía y a mi madre de firmar. Los miré a los dos. El problema es que están peleando por algo que no es de ninguno. Saqué el papel que encontré en la caja del abuelo. Lo había llevado al abogado la semana anterior. Testamento hológrafo, me dijo. Puño y letra. Firmado. Con fecha. La ferretería es tuya desde el día que murió. Lo desdoblé frente a todos. Amarillento. Letra temblona de hombre viejo. Dice mi nombre. Dice, ferretería. Dice, para ti. Se lo mostré a mi tía. Lo leyó. Reconoció la letra de su padre. Se le llenaron los ojos. Es legal. Validado. La ferretería fue mía desde que mi abuelo murió. Todo lo que firmaron no vale nada porque se dieron algo que nunca fue de ellas. Gonzalo abrió la boca. Eso no puede. Aquí está la validación. El documento original. Los registros del abogado. Y aquí, saqué mi teléfono, están las grabaciones. En respaldos nuevos. Que Sandra no sabía que existían. Sandra cerró los ojos. Creyó que tenía controlada la evidencia. No sabía que después de escucharla en el pasillo, hice copias nuevas. La sociedad no tiene activos, Sandra. La ferretería nunca entró en ella. Es mía. Siempre fue mía. Sandra miró a Gonzalo. Gonzalo miró el piso. Los dos acababan de pelear frente a 50 personas por algo que ya no existía. Me volteé hacia mi novia. ¿Tú creíste que Gonzalo iba a dejar a Sandra por ti? ¿Que iban a empezar de cero con el dinero de mi ferretería? No me miró. No hay nada que repartir. Solo lo que siempre hubo, el trabajo de mi abuelo y el mío. Mi novia miró a Gonzalo. Después a mí. Y por primera vez en 4 años no tuvo nada que decir. Ni siquiera, es tan predecible. Bajé de la tarima. Caminé hacia el letrero nuevo que Gonzalo mandó a hacer. Lo arranqué con las 2 manos. Frente a todos. Lo tiré al piso.
Debajo estaba el nombre de siempre. Las letras viejas. Despintadas. El nombre que mi abuelo pintó cuando abrió el local. Los proveedores que lo conocieron no miraron. Don Chuy, el señor del bigote blanco que viene cada martes desde que tengo memoria, asintió en silencio. Me di vuelta. Gonzalo estaba parado solo en medio de su propio evento. Miré el reloj en su muñeca. Cuando me robaron hace meses, entraron sin forzar nada. Tú tenías el código. Y el único objeto de valor que se llevaron fue el reloj de mi abuelo. Miré su muñeca. El mismo que traes puesto. Quítatelo. Se lo quitó despacio. Me lo puso en la mano. Me lo puse. Todavía estaba tibio. Mi madre estaba al fondo. Sola. Tu abuelo me pidió que te cuidara. Se le quebró la voz. Y te creí menos a ti que a un extraño. Perdóname. No respondí. Caminé hacia la puerta. Pasé junto a las mesas con manteles blancos. Junto a los globos que ya nadie miraba. Y cuando salí a la calle, vi el letrero viejo de mi abuelo iluminado por las luces del evento que Gonzalo montó para celebrar lo que nunca fue suyo. Cambié el código de la puerta de mi departamento esa noche. Cambié la chapa de la ferretería al día siguiente. Y empecé de cero con lo que siempre tuve, las manos de mi abuelo y las mías. Han pasado 6 meses. El testamento del abuelo se validó sin problemas. Puño y letra. Firmado, con fecha. Legal. La sociedad que armaron Gonzalo y Sandra se disolvió porque nunca tuvo activos reales. La ferretería siempre fue mía. Las firmas de mi madre y mi tía se anularon por fraude. Esta vez sí formalicé todo. Notario. Papeles. Mi nombre. Como debió ser desde el principio. Gonzalo está divorciado. Sandra le pidió el divorcio esa misma noche frente a todos y lo consiguió en tiempo récord. Infidelidad comprobada con las mismas pruebas que ella recopiló. La pensión le come medio sueldo, un sueldo que ahora es lo único que tiene, porque su suegro lo corrió de la empresa familiar la semana después de la reinauguración. No necesitamos ratas en la nómina, le dijo. Ve a su hijo 2 horas a la semana con supervisión. Mi novia desapareció. Se fue a casa de sus papás en otra ciudad la semana después de la reinauguración. Sin departamento, el contrato se rescindió cuando dejé de pagar. Sin Gonzalo nunca la iba a elegir y ella lo supo esa noche frente a todos. Se fue como llegó. Sin nada. Mi madre nunca se disculpó directamente. Pero un domingo me llamó y solo dijo: tu abuelo estaría orgulloso de cómo cuidaste lo suyo. Es lo más cercano a un perdón que va a dar. Lo acepté. No porque lo merezca, sino porque yo ya no necesito su aprobación para saber lo que valgo. Sandra consiguió el divorcio pero perdió a su madre. Mi tía tardó 1 mes en dirigirle la palabra después de enterarse de que su propia hija la manipuló para firmar. Yo te di todo, le dijo mi tía. Y tú me usaste. Se quedó sola con el bebé. Sin el apoyo de su madre. Sin la ferretería que creía que iba a controlar. Sin el marido que le servía más casada que divorciada. Mi tía me llamó una semana después de la reinauguración. No pidió disculpas. Solo preguntó si podía pasar a ver la placa nueva del abuelo. Pasó. La miró un rato largo. Y se fue sin decir nada. Pero volvió al martes siguiente. Y al siguiente. La ferretería sigue abierta. La placa del abuelo está de vuelta en la entrada, la original. La que él pintó con sus manos. La encontré en la bodega cuando recuperé el negocio. Estaba detrás de unas cajas, cubierta de polvo, como esperando. El reloj del abuelo está en mi oficina. En el escritorio. Junto a la silla de madera donde él se sentaba a hacer cuentas con lápiz y papel. Donde me sentaba en sus piernas de niño mientras me explicaba los precios de los tornillos. La semana pasada recibí un mensaje de un número desconocido. Sé que no merezco que me contestes, pero necesito hablar contigo. Por favor. Era ella. Mi ex. Lo leí. Lo borré. Bloqueé el número. Seguí con mi día. Duermo en un departamento nuevo. Más chico. Más barato. Pero las llaves son solo mías. El código es solo mío. Y cada mañana desayuno en una barra que compré yo, en un lugar que es mío, sin pedirle permiso a nadie. Nadie me dice que me vaya a un motel. Nadie me dice que sus amigas no me soportan. Nadie me dice, cuídala, primo. Y nadie lo va a volver a decir.